Hola amigos, bienvenidos a su canal por una nueva humanidad. El día de hoy vamos a abordar el tema ¿por qué las adversidades o condiciones adversas de nuestras vidas son oportunidades de crecimiento? Desgraciadamente, la mayor parte de la humanidad, sobre todo la que se encuentra en la categoría de la inconsciencia colectiva global o la inconsciencia espiritual, que es equivalente, ignoran todas estas maravillosas herramientas como la ley de perspectiva que está coligada totalmente al tema, el poder del pensamiento es creador, entre otros tantos temas que van a coligarse a la vida como un proceso de evolución y crecimiento, ¿no? Entonces, para dar mayor contexto a este tema, vamos a abordarlo desde el libro Conversaciones con Dios, el libro uno, ¿no? Donde ya se nos ha dicho una y otra vez que todo lo que pensamos, decimos y hacemos crea la experiencia de lo que llamamos yo y las condiciones o circunstancias de vida que llamamos realidad. Y cuando no sabemos utilizar o desconocemos la ley de perspectiva, pues hemos olvidado que nada es literalmente real. Que número dos, el valor de todo es el valor que tú le das. Y número tres, tú dices quién eres y tu experiencia es la que tú dices que es. Entonces, cuando nosotros estamos ante una adversidad, ante un problema en nuestras vidas, debemos de abordarlo desde la perspectiva correcta, viéndolo no como un desafío, una prueba, un reto, sino como una grandiosa oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, podemos abandonar nuestra importancia personal al tener, por ejemplo, un gran villano, ¿no? Que nos humilla constantemente con la palabra, con esto y con lo otro, que nos ofende constantemente, emitiendo juicios de valor despectivos hacia nuestra persona. Estas personas representan grandes oportunidades de crecimiento. Mientras no te estés haciendo un daño físico, las puedes utilizar y ver en ello la maravillosa oportunidad para adquirir paciencia, estabilidad emocional, ¿no? Es una gran herramienta. La mayoría no vemos así y tendemos a reaccionar negativamente ante las cuestiones donde nos sentimos atacados hacia nuestra persona porque no hemos aprendido a valorar la situación o la circunstancia adversa desde la perspectiva correcta y consciente que nos permite darle un valor neutro o un valor apropiado a dichas circunstancias. Y bien, pues para darle, como decía, mayor contexto a este tema, vamos a abordarlo desde el contexto del libro Conversaciones con Dios, el libro uno, donde también se explica muy claramente cómo estas adversidades o condiciones que llamamos negativas, pues representan grandes oportunidades de crecimiento. Ya lo dice Dios en la literatura canalizada, que solo a través de la oscuridad podemos conocer y experimentar la luz. Solo a través de la noche podemos conocer y experimentar el día. Y que una polaridad sin la otra dejaría de ser. Podría decirse de manera inversa. Solo a través del problema podemos conocer y experimentar la solución. Solo a través de lo que no somos podemos conocer y experimentar lo que realmente somos. Solo a través de una vida distópica podemos conocer y experimentar una vida utópica, una vida funcional, armoniosa, benéfica y por lo tanto real y verdadera. Dejando atrás la vieja vida en la cual pues es disfuncional, desarmoniosa y benéfica y por lo tanto falsa e ilusoria. Igual pudiéramos hacer cientos de analogías, solo a través del no ser podemos llegar a ser quien realmente somos. Solo a través de conocer y experimentar nuestra pequeñez podemos en su momento conocernos y experimentarnos en nuestra grandeza y infinidad de analogías, ¿no? Que buscamos dejar de ser el efecto de esta y ser la causa de nuestra experiencia. Entonces, vamos a dar contexto a este tema de el por qué las condiciones y circunstancias adversas de nuestra vida son grandes oportunidades para el crecimiento. Vamos a hacer desde el libro, como dije anteriormente, Conversaciones con Dios, el libro uno, que es un libro que les recomiendo enormemente, que está totalmente disponible en PDF gratis en Google y que pues les va a despertar y le va a elevar y expandir la conciencia hacia niveles superiores, que es lo que buscamos, ¿no? También dentro de este proceso de evolución y crecimiento llamado vida, que se da pues a través del mismo despertar, la elevación y la expansión de la conciencia, entrar en un conocimiento, integrar un conocimiento, un saber y una experiencia superior de lo que creíamos que era la vida, Dios, el amor, nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte, Dios está teniendo una conversación con él acerca de estos temas
y entran en esto de que todos los acontecimientos y todas las experiencias adversas son oportunidades de crecimiento, ¿no? En esta parte Dios les dice a Neal, o a través de Neal nos está diciendo a todos, porque es una conversación para todos, donde se responden las cuestiones existenciales y personales de vida y del amor y de todo a través de estos libros, pero que, como les dijo anteriormente, estas respuestas no solo son para Neal, sino es una conversación que Dios está teniendo con toda la humanidad a través de Neal, pero para ello pues tendremos que leer estos libros, ¿no? De lo contrario no nos enteraríamos de esta conversación y de las respuestas maravillosas a estas cuestiones tan importantes que nos permitirán no solo concebir, sino crear una nueva humanidad en su momento, en la medida que vayamos aplicando estas leyes los seres humanos, en la medida que vayamos siendo conscientes de ello. Aquí vamos a ver esta parte donde dice Dios a Neal, Neal, todos los acontecimientos, todas las experiencias tienen como propósito la creación de la oportunidad. Los acontecimientos y las experiencias son oportunidades simplemente. Sería un error, dice, juzgarlos como obras del demonio, castigos de Dios o recompensas del cielo. Cualquier otra cosa o cualquier otra cosa intermedia. Simplemente son acontecimientos, le dice, y experiencias, cosas que suceden. Yo aquí le agregaría, ¿no? Que todos los acontecimientos y experiencias son oportunidades de crecimiento y que no hay que verlas, como les decía anteriormente, como desafíos, pruebas o grandes retos, porque será más difícil pues que nos sirvan, ¿no? Como herramientas si las vemos como desafíos, pruebas o retos. No quiero decir que no nos sirvan, ¿no? Pero cuando las vemos como oportunidades, las estamos viendo desde una conciencia superior, ¿no? La estamos aprovechando de una manera más funcional, más rápida, más benéfica y los resultados pues van a ser más inmediatos. Entonces, una vez dicho todo esto, ¿no? A lo que Dios le dice a él, que le dice son simplemente acontecimientos y experiencias que suceden. Dios le dice, lo que les da significado es lo que pensamos al respecto de ellas y lo que somos en respuesta de ellos, que es totalmente correcto, ¿no? Y que está totalmente coligado a la ley de perspectiva que nos dice que el valor de todo es el valor que nosotros le damos, que todo depende del ángulo en que veamos las cosas, que si pasamos por la calle y nos mientan la mama, la madre, como decimos acá en México, pues no tenemos por qué agarrarnos a pelearnos con alguien y sobre todo si no lo conocemos, si esta persona está reactivamente o emocionalmente inestable, está muy mal y tiende a o a ofender, no a emitir juicios de valor despectivos hacia alguien más y ni lo conoce solo porque volvió a verlo. Entonces aquí es donde podemos utilizar estas maravillosas herramientas, ¿no? Que en este caso estamos hablando de la ley de perspectiva coligada al tema. Y esta ley nos dice que siempre hemos sido y siempre seremos quien percibe y define cada condición y circunstancia de nuestras vidas, tanto las adversas como las positivas, ¿no? Sobre todo las adversas, que no hemos aprendido a valorarlas desde una perspectiva correcta como oportunidades de crecimiento. Entonces, una vez dicho esto, prosigue Dios diciendo, los acontecimientos y las experiencias son oportunidades que atraes tú, creadas por ti mismo, individual y colectivamente, a través de la conciencia. La conciencia crea la experiencia. De hecho, la conciencia lo es todo y crea la experiencia. Creamos nuestra realidad y experiencia de vida en tres principales niveles de conciencia. En el primer nivel, este le correspondería al nivel de la mente inconsciente o subconsciente, donde actualmente se dice que hay un 95 o al 90% aproximado de una inconsciencia colectiva global en una escala del 0 al 100, que de hecho su servidor ha desarrollado una de las escalas, pues que en el futuro, en un futuro no muy lejano, serán muy tomadas en cuenta, que es mi escala evolutiva de la conciencia. El señor Oscar Mateo también acaba de desarrollar un mapa evolutivo de la conciencia este año pasado, lo concluyó. Y creo que también publicó el libro El mapa evolutivo de la conciencia, que es el misma idea que tengo yo, ¿no? De hacer mi escala evolutiva de la conciencia, no solo como un método, sino llevarlo a un libro, ¿no? Una obra literaria.
Entonces, es importante que comprendamos que la conciencia lo es todo y crea la experiencia, y que creamos nuestra realidad o experiencia de vida en tres niveles evolutivos, y que la mayor parte de la humanidad la está creando desde el nivel inconsciente y subconsciente, donde no es consciente de las leyes, donde no es consciente de qué es la vida, de la razón de la existencia, del propósito de las relaciones, sino que es consciente de todo lo opuesto a ello y no tiene resultados y no vive una vida funcional, ni armoniosa, ni benéfica, porque está obrando en contra de las leyes universales y espirituales desde el nivel inconsciente, donde no puede hacer un buen uso o un uso correcto y conscientemente de ellos, y por lo tanto pues no hay resultados buenos al respecto. Entonces, lo que estamos intentando, dice Dios, después de decir que la conciencia crea la experiencia, es elevar nuestra conciencia, pero obviamente que para ello tenemos que despertarla, porque primero tiene que haber un despertar y después esa elevación, esa expansión de la conciencia misma. Y has traído, dice Dios, estas oportunidades a fin de usarlas como instrumentos en la creación de la experimentación de quién eres tú. Quién eres tú es un ser de una conciencia más elevada de la que ahora manifiestas. Hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza, hemos olvidado nuestra verdadera esencia, que somos como alma y espíritus, seres con un conocimiento y con un potencial enorme, ¿no? Hay una ausencia en este sentido de lo que es el alma en el ser humano. Solo tenemos ensamblado, como dice el señor William, creado pues un 2% de gen luz o de gen amor que se manifiesta pues en esos momentos especiales que llamamos de vida, donde nace nuestro hijo, donde nos casamos, donde nos enamoramos, donde conseguimos lo que deseamos, un anhelo del alma, del corazón, y todas estas que representan expresiones del alma, del espíritu, que literalmente están ausentes del núcleo de la experiencia humana, porque la humanidad está todavía en un proceso muy bajo, evolutivo, pero está en un proceso maravilloso, ¿no? Porque está en una etapa del despertar actualmente, hay un gran despertar humano, y este se irá pues incrementando en la medida que disminuya esta inconsciencia colectiva global, esta inconsciencia espiritual, y cada uno de estos foquitos dormidos que representaban la inconsciencia se sumen a la masa crítica consciente, y pues esto sea cada vez en la medida que disminuye uno y aumenta el otro, pues la vida se vaya haciendo más funcional, más armoniosa, benéfica y más real y verdadera, que es el propósito de la vida, de Dios, del universo, y es la intención más profunda que puede tener todo ser con conciencia en cualquier plano de este universo, ¿no? Pero pues es muy profunda, digo, porque en la mayoría de los casos la hemos olvidado y no la hemos recordado, ¿no? Todavía está en las profundidades de nuestro subconsciente o de nuestra conciencia. Y debemos recordarla para poder llevarla a la experiencia, porque por ley no podemos experimentar lo que no sabemos o conocemos. Aquí ya entraríamos en el proceso y paradigma trifacético coligado a este tema, conocimiento, experiencia, ser, el cual afirma que todo conocimiento nos conducirá a una experiencia a través de nuestro ser. Pero incluso el conocimiento y la experiencia tienen dos polaridades en nuestro universo, la falsa y la ilusoria, y la real y verdadera. Entonces vamos a proseguir, y dice aquí Dios, una vez que dijo todo esto, ¿no?, que mencionamos anteriormente: debido que es mi voluntad, dice, que sepas y experimentes quién eres tú, que de eso se trata, ¿no?, de recordar quién eres para que lo lleves a la experiencia. Sin conocimiento no hay experiencia, y sin experiencia no hay conocimiento. Te permito, prosigue Dios, atraer hacia ti cualquier acontecimiento o experiencia que elijas crear para alcanzar este fin. Otros participantes en el juego universal de la vida se unen a ti de vez en cuando, ya sea como encuentros breves, participantes periféricos, compañeros temporales de equipo, interactores a largo plazo, parientes y familias, seres amados o camaradas en la senda de la vida. Tú atraes hacia ti esas almas y ellas te atraen hacia ellas mismas. Es una experiencia mutuamente creativa, dice, en la cual expresas tus elecciones, decisiones y acciones coligadas con quien deseas ser, hacer y tener, ¿no? Que estos representan en sí mismos como el paradigma y proceso trifacético, conocimiento, experiencia, ser, pues un paradigma y proceso trifacético en el cual
pues estamos satisfaciendo en la mayoría de los casos los asuntos del cuerpo, con lo que deseamos ser, hacer y tener. O sea, estamos tan enfrascados en el materialismo, en hacer y tener cosas, pero para satisfacer nuestro ego, nuestra vanidad, para vivir la vida como un acto de representación y obediencia inconsciente, porque en ese estado del ser y de conciencia se encuentra la humanidad. Entonces, nadie llega a ti por accidente, prosigue Dios. Las coincidencias no existen. Nada ocurre por azar. La vida no es producto de la suerte, dice. Los acontecimientos, al igual que las personas, las que atraes tú para tus propios propósitos, dice, eh, bueno, vuelvo a repetir, los acontecimientos, al igual que las personas, las atraes tú para tus propios propósitos. Las mayores experiencias y creaciones planetarias, dice, son el resultado de la conciencia colectiva o de una conciencia de grupo. Y en la medida que ésta sea mayor, pues serían mayor los efectos o los resultados de esta. Y se ven atraídas hacia ti como un grupo, hacia tu grupo como un todo, dice, como resultado de las elecciones y deseos del grupo o de esa conciencia colectiva. Aquí entra Neal y formula la pregunta a Dios, ¿qué quieres decir con el término tu grupo? Entre comillas, no lo pone. Aquí Dios responde, la conciencia de grupo o la conciencia colectiva es algo que no se entiende en toda su extensión. Sin embargo, es algo extremadamente poderosa y puedes, si no eres cuidadoso, derrotar, dice, fácilmente la conciencia individual. Por lo tanto, si deseas que sea armoniosa tu mayor experiencia de vida en el planeta, siempre debes empeñarte, dice, en crear una conciencia de grupo donde quiera que tú vayas. Y con todo lo que hagas, si estás en un grupo, dice, cuya conciencia no refleja la tuya, es el momento, dice, de alterar eficazmente y no te es posible alterar eficazmente la conciencia de grupo, pues lo conveniente es que te separes de ese grupo. O el grupo podría conducirse, dice, a donde él quiera dirigirse, independientemente de donde tú quieras ir. Si no puedes encontrar un grupo, dice, cuya conciencia concuerde con la tuya, sé la fuente de uno. Otros con conciencia semejante se verán atraídas hacia ti. Y es de hecho lo que hacemos los creadores de contenido, sobre todo los que creamos un contenido educativo, un contenido pedagógico, didáctico, que nos permita entender a la vida, que nos permita aportar herramientas, criterios, pautas o comprensiones fundamentales que nos permitan entender cómo o por qué algo es así. Entonces, aquí nos dice, Dios dice que al fin de que se produzca un cambio permanente importante en tu planeta, los individuos y los grupos pequeños deben de afectar a los grupos más grandes y a la larga al grupo mayor, lo cual es toda la humanidad. Tu mundo, dice, y la condición en la que está, dice, es el resultado, dice, de la conciencia colectiva o la conciencia total combinada de todos sus habitantes. Entonces, si nuestros pensamientos son de temor o de ego, en la mayoría de los casos, porque hay un 90, un 95% aproximado de la población global que se encuentra en la categoría de inconsciencia colectiva, pues los pensamientos apoyados de este colectivo de temor o ego van a crear de nuestra realidad o experiencia de vida un literalmente infierno. Pero si invertimos nuestros pensamientos, si integramos una mente nueva, si hacemos una renovación de nuestras mentes, si desaprendemos lo que no es verdadero, correcto, funcional, armonioso, hacia lo opuesto, pues obviamente que tendremos otra experiencia y otra condición de vida. Entonces, al igual esto ocurre como ocurre en el amor, la transformación del egoísmo en amor, en la medida que más seres humanos se sumen al amor y dejen atrás su egoísmo, la vida se va a hacer más funcional, más armoniosa y más benéfica y más real y verdadera. Esto mismo ocurre con la conciencia y su dinámica a través del cual despierta, se eleva y se expande desde el nivel de conciencia inconsciente o subconsciente, porque es el nivel donde no hemos despertado, donde no tomamos elecciones, decisiones y acciones que favorezcan nuestra vida, sino vivimos nuestra vida como un acto de representación y obediencia inconsciente y seguimos patrones de conducta y comportamiento sugeridos por este mundo inconsciente que literalmente casi 7,000 millones de habitantes se encuentran en esa categoría de los 8,000 que habemos, ¿no?
Y hay grados entre ellos. Por ello, pues también hemos desarrollado esta escala evolutiva que nos muestra el índice de la inconsciencia colectiva y del uso de la mente inconsciente, que es directa, equivalente y proporcional, porque no es coincidencia que este índice que representa el 95 al 90-95% de las personas de este mundo esté totalmente coligado a lo que muchos grandes investigadores, científicos o personas referentes en estos temas comparten, como Bruce Lipton, John Dispenza, Graham Branden, entre otros tantos, que comparten que un 90-95% de nuestros procesos de pensamiento parten de la mente inconsciente. Tenemos, se dice, entre 65,000 y 75,000 pensamientos de temor o ego de esta mente inconsciente, ¿no? Que pues están ahí, ¿no? Que están afectando nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra realidad, porque no hay un despertar todavía en esa masa crítica inconsciente que utiliza el 90-95% estos pensamientos o el cerebro a un nivel inconsciente, ¿no? Entonces, si vemos este índice en una escala del 0 al 100, representaría que solo queda un 5 o un 10% de una masa crítica consciente, y es justo lo que utilizamos como el pensamiento creativo consciente, tanto de manera individual como colectiva, ¿no? Un aproximado. No quiere decir que todas las personas, estamos hablando de un colectivo, de un índice aproximado. Por ello, la escala nos permite, la escala evolutiva de la conciencia nos permite comprender cuántos se encuentran en esta parte, en la inconsciencia colectiva, y cuántos están dentro de lo que es la masa crítica consciente, que se ilustra dentro de este método a través del iceberg del subconsciente de Sigmund Freud, que es tomado como base porque justo en la base superior que sobresale del nivel del mar se encuentra el 5 al 10% de esta masa crítica consciente, y el 5 al 10% del uso de la mente consciente, tanto a nivel individual, sobre todo como colectivo. Entonces, aquí vamos a concluir con este tema. Si te ha gustado este tipo de información, si sientes que te aporta algo, pues no te olvides de suscribirte, de darle like, de compartir, de darle un doble clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a subir. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta luego.